familiar llegó a mi casa huyendo de su padre abusivo y llorando a la medianoche con sus maletas listas. Ahora el padre y la familia están amenazando con demandarme por secuestro, pero no voy a ceder. Hace unas semanas, nada menos que a medianoche, la puerta de mi casa se abrió de golpe y apareció un joven de unos 17 años, con la cara mojada por las lágrimas, rodeado de bolsas y maleta. La vi tambaleándose en el umbral, claramente aterrorizado y en shock, y al instante supe que algo grave había pasado. Nunca había pasado por mi vida algo tan surrealista, pero ahí estaba, en mi sala de estar, abrumado de tristeza y desesperación. Resulta que él era el hijo de un vecino que vivía en las afueras de la ciudad, en un pequeño pueblo de Ohio. Siendo parte de la misma comunidad desde años, siempre me había parecido un chico tranquilo y amable, pero jamás me imaginé que estuviera viviendo algo tan horrible. Me encontraba con mis amigos en la cocina preparándonos para cenar cuando de repente escuché golpes en la puerta principal. Abrí sin pensarlo 2 veces y fue entonces cuando lo vi, empapado de llanto, con maletas a cuestas y claramente al borde del colapso emocional. No dudé ni un segundo en recibirlo, cerrar la puerta y abrazarlo, tratando de calmar sus sollozos. Fue increíble la cantidad de historias que salieron de su boca aquella noche. Me confesó entre lágrimas que su padre, un hombre de temperamento explosivo que trabajaba en una fábrica, había cruzado la línea hace días. Y lo peor era que las cosas se habían deteriorado tanto que él ya no encontraba un refugio seguro en su propia casa. Resultó que a pesar de ser un chico inteligente y de buen corazón, había estado atrapado en un ambiente tóxico donde los gritos y las amenazas eran parte de la rutina diaria. Su padre, un hombre autoritario y de malos modales, había empezado a gritarle sin motivo alguno, acusándolo de cosas absurdas, y lo había amenazado con expulsarlo de casa si no cumplía con sus exigencias académicas y deportivas, a pesar de que él soñaba con dedicarse al arte. Cada día se despertaba con miedo, y la presión se había convertido en una pesadilla interminable. La noche en que decidió huir, ya no podía soportar ni un minuto más. Había tomado la decisión de empacar todas sus cosas y marcharse a vivir con alguien de confianza, y por alguna razón la idea de venir a mi casa lo hizo sentir un poco seguro. Recuerdo que me solté en el brazo y lloré con él, deseando poder hacer algo para aliviar su sufrimiento. No solo era el miedo a su padre, sino también la confusión y el dolor de sentirse traicionado por alguien en quien debía poder confiar. Le preparé algo de té caliente y lo instalé en el sofá de mi sala, cubriéndolo con una manta mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo. Me contó que su padre vivía en un área cercana, en una casa grande en el centro de Columbus, y que a pesar de todo, el chico había tenido momentos felices en el pasado. Pero los últimos meses habían sido especialmente oscuros. Empezaron los gritos, el control excesivo, y las amenazas de acabar con su vida si no se convertía en el siguiente gran éxito académico. Lo que me impactó fue su valentía para dar el paso de salir de esa situación tan abusiva. Aunque solo tenía 17 años, supo poner su seguridad y su bienestar primero, aun cuando las consecuencias no sabían a dónde lo llevarían. Entiendo que en los Estados Unidos, situaciones de abuso familiar pueden ser muy complejas. Conoces esas historias de jóvenes que salen de casa y buscan refugio, y todas ellas dejan un golpe enorme en quienes deciden ayudarlos. Y yo no iba a ser la excepción. Después de asegurarme de que estaba relativamente calmado, le dije que no tenía que preocuparse por nada mientras estuviera en mi casa. No iba a enviarlo de vuelta a un lugar donde se sentía amenazado y solo, pero estaba consciente de que mi decisión podría traer problemas. Al día siguiente, pensé en hablar con sus amigos en la escuela o con algún asistente social para buscar ayuda, pero también sabía que cada paso debería tomarse con mucho cuidado, ya que si sus padres se enteraban, las cosas podrían empeorar para él. Al amanecer, cuando ya había pasado la mayor parte de la noche, supe que la situación no sería fácil. No pude evitar recordarlo en mi mente. En los Estados Unidos, existe un sistema legal que en teoría protege a los menores, pero en la práctica, salir de casa sin permiso puede ser considerado ilegal por algunos padres, sin importar la razón. Así que me hice una promesa a mí mismo, haría todo lo posible por ofrecerle a este joven un ambiente seguro y por ayudarlo a encontrar ayuda profesional para que pudiera escapar de esa situación abusiva. Desayuné algo ligero mientras pensaba en la mejor forma de proceder. ¿Qué podía hacer por él? ¿Cómo enfrentarme a la posible respuesta de su familia si se enteraban de que estaba bajo mi techo? Por un lado, el sistema está del lado de la familia por ley, pero por otro, la moral y el deber humano me decían que no podía dejarlo solo y en peligro. Recordé una historia similar que había leído en Reddit hace algunos años, donde alguien ayudó a un joven a escapar de un hogar abusivo. Aquella narración me dio algo de coraje y me motivó a seguir adelante, sabiendo que no estaba solo en mi decisión. A lo largo del día, lo llevé a un lugar más cómodo dentro de mi casa, le di algo de comida y hablamos de su futuro. Le expliqué que, aunque no podíamos resolver todos sus problemas de inmediato, él estaba a salvo ahora. No intenté apresurarlo ni llenarle de promesas falsas, solo escuché sus miedos y pensamientos. Me sorprendió lo articulado que fue al hablar, a pesar de la situación que había vivido. Tenía un sueño,
convertirse en diseñador gráfico y dedicar su vida al arte, aunque su padre insistiera en algo más práctico, como la ingeniería. La verdad es que me emocionó mucho escuchar sus sueños y ambiciones. No podía soportar pensar que su padre le estuviera apagando la luz con sus gritos y críticas. Así que con el corazón lleno de determinación, le aseguré que haría todo lo posible para ayudarlo a seguir ese camino y a encontrar un futuro que él merecía, lejos de la sombra de su padre autoritario. La mañana siguiente después de esa desgarradora noche fue lenta y estática, pero a la vez empezaba a vislumbrar algún rayo de esperanza. Desperté temprano para preparar el desayuno y me encontré con que el joven ya estaba despierto, sentado en la cocina con la mirada aún perdida en la nada. Lo llamé suavemente para saludarlo y él me sonrió entre lágrimas, algo que me calentó el corazón sabiendo que estaba empezando a sentirse un poco más seguro a mi lado. Nos sentamos a desayunar juntos, intenté mantener la conversación ligera para no abrumarlo con demasiadas preocupaciones de inmediato. Mientras él comía, le pregunté si se encontraba bien y cómo se sentía después de la experiencia tan traumática. Se encogió de hombros y apenas susurró que estaba asustado pero agradecido por no sentirse solo. Agradecerme por haberle dado un refugio temporal fue lo menos que podía hacer, sentía una enorme responsabilidad de estar a su lado. Después del desayuno, decidí que era momento de pensar en los próximos pasos concretos para asegurar su bienestar. Dado que la amenaza de su padre o la familia se cernía sobre nosotros, sabía que debía prepararme para cualquier eventualidad. Aunque no podía ignorar el miedo que amenazaba con empañar este nuevo comienzo, la idea de defenderlo me dio fuerzas para seguir adelante. Primero, establecimos reglas básicas en mi casa para que su estancia fuera lo más cómoda y segura posible. Le ofrecí una habitación en el piso de arriba, libre de distracciones y llena de libros, pósters y objetos inspiradores que había acumulado a lo largo de los años, esperando que eso pudiera distraerlo un poco de los oscuros recuerdos del pasado. Le pregunté sobre sus pasatiempos, y para mi sorpresa, me contó que además de su pasión por el arte, le encantaba tocar la guitarra y que solía componer canciones en secreto. Lo alenté a que siguiera explorando sus talentos, sugiriéndole tal vez escribir sus propias canciones o incluso unir una banda en la escuela. Mientras tanto, nos pusimos en contacto con una consejera en el centro comunitario local en Columbus que se especializaba en ayudar a adolescentes en situaciones de abuso familiar. Hablamos sobre la manera de manejar sus sentimientos y estrategias para enfrentar el trauma que había vivido. Era un lugar modesto, con un ambiente acogedor, y la consejera nos recibió con una cálida bienvenida. Ella escuchó atentamente su historia, brindándole el espacio seguro que necesitaba para expresarse sin temor a ser juzgado. Fue un alivio ver cómo su expresividad florecía cuando finalmente sentía que alguien lo entendía y se preocupaba genuinamente por su bienestar. Ya en esos primeros días, el teléfono se volvió una especie de puente peligroso. Su padre y algunos parientes seguían intentando contactarnos, enviando mensajes amenazantes y ultimátums de que debía regresar a casa. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me latía con fuerza al pensar en las implicaciones que estos mensajes podrían tener para él y para mí. Aunque no queríamos responder a provocaciones, decidí que era crucial no ignorarlos completamente, registrábamos cada amenaza, y si la situación escalaba, contábamos con la posibilidad de involucrar a la policía y las autoridades locales, dado que no era legal para un menor vivir sin un tutor designado. Una tarde, mientras estaba repasando algunos documentos legales y artículos sobre la emancipación de menores, él se acercó a mí, y con voz temblorosa, me preguntó qué significaba exactamente emancipación. Era la primera vez que oía la palabra, y pude notar la mezcla de miedo y esperanza en su rostro. Le expliqué con calma que la emancipación significaba que él estaría legalmente reconocido como independiente, lo que le permitiría tomar sus propias decisiones sin la interferencia de sus padres abusivos. Su expresión cambió, como si estuviera viendo un atisbo de libertad al fin. Aunque era un proceso largo y complicado, ambos sabíamos que ese era el camino a seguir para garantizar su seguridad a largo plazo. Para avanzar en este proceso, contacté a un abogado especializado en derechos de menores en Ohio. La abogada, una mujer empática con años de experiencia en casos familiares, nos explicó el procedimiento y los documentos que necesitábamos recopilar. Me advirtió que el camino no sería fácil, especialmente si la familia se empeñaba en presentar una demanda alegando que estaban actuando en su mejor interés. Sin embargo, nos mostró cómo presentar pruebas del abuso y del impacto negativo que su padre estaba teniendo en su vida. Durante estos días, nuestra rutina diaria giraba en torno a la normalización, ir a la escuela o al centro de estudios para él, asistir a sesiones de terapia, y luego regresar a casa para relajarnos un poco y hablar de cosas cotidianas. A veces nos aventurábamos a dar paseos por el parque local de Columbus, tratando de devolverle la paz y la calma que tanto necesitaba. El cambio de ambiente y respirar aire fresco parecían tener un efecto milagroso, aunque solo fuera temporal, sobre su estado de ánimo. Por las noches, mientras él dormía, mi mente no dejaba de pensar en su futuro y en cómo este lugar se había convertido en un santuario para él. Sabía que la amenaza de su padre aún existía, pero estaba decidido a mantenerlo a salvo.
Recuerdo que una de esas noches, mientras hojeaba un manual de procedimiento legal, escuché un fuerte golpe en la puerta. El corazón me dio un vuelco, pensando que tal vez la policía o, peor aún, la familia había decidido presentarse. Sin embargo, resultó ser un vecino que había oído rumores y venía a ofrecer ayuda, sin saber exactamente la complejidad de la situación. Agradecí su oferta, pero le pedí que respetara nuestra privacidad por el momento. La situación se estaba estabilizando un poco, aunque sabía que las tensiones podían resurgir en cualquier momento. Su proceso de emancipación avanzaba, pero aún quedaban muchos pasos y trámites que completar. Por ahora, lo más importante era que él sintiera que estaba en un lugar seguro, que tuviera un amigo y mentor a quien acudir, y que poco a poco comenzara a recuperarse de los horrores que había enfrentado en casa. La convivencia diaria nos había acercado más, y con cada día que pasaba, él parecía ser más resiliente. Empezaba a hablar más sobre sus sueños, a compartir sus inquietudes y a construir una nueva vida lejos de la pesadilla que había vivido. Yo, por mi parte, me aseguraba de recordarle que no estaba solo y que juntos superaríamos cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. No podía imaginarme cuánto más desafiante sería todo esto, pero estaba preparado para enfrentar lo que viniera en defensa de su futuro. Con el paso de las semanas, la vida empezó a tomar un ritmo más estable en nuestra pequeña burbuja de seguridad. El proceso de emancipación estaba en marcha, aunque sé que la burocracia legal puede ser lenta y tediosa. Mientras tanto, el joven, a quien seguiré refiriéndome como él para mantener cierta anonimidad y no entrar en detalles de su identidad personal, comenzó a adaptarse a su nueva vida. Poco a poco se sentía cada vez más cómodo en un entorno donde sus sueños y aspiraciones eran respetados. Una de las primeras cosas que hicimos fue inscribirlo en un programa extracurricular en una academia de arte en Columbus. A pesar de que todavía estaba lidiando con el trauma de haber huido de su hogar, la oportunidad de sumergirse en su pasión por el dibujo y la pintura resultó ser una terapia en sí misma. Los pasillos de la academia, llenos de coloridos murales y risas de jóvenes artistas, le ofrecieron un contraste positivo con la oscuridad que había vivido hasta ahora. En esas clases conoció a otros chicos y chicas que compartían sus intereses. Poco a poco, formó lazos de amistad basados en la creatividad y el apoyo mutuo. Fue sorprendente verlo abrirse y dejar que otros lo aceptaran tal como era. Cada conversación con ellos era un recordatorio de que él no estaba solo, que había un mundo allá afuera esperándole con brazos abiertos y sin la opresión constante de un padre autoritario. Mientras tanto, yo seguía al tanto de sus citas con la consejera del centro comunitario. Cada sesión era un paso más en su proceso de recuperación. La consejera, muy dedicada y llena de empatía, le enseñó técnicas de manejo del estrés y la ansiedad, lo que le permitió enfrentar los recuerdos dolorosos sin sentirse abrumado. A veces, después de una sesión particularmente emotiva, nos quedábamos charlando hasta altas horas de la noche en la sala de estar. Hablábamos de música, películas, y de sus aspiraciones de independizarse y estudiar arte en una universidad cercana. Aquellas conversaciones no solo le daban a él un espacio para soñar, sino que también reforzaban mi convicción de que nuestra decisión de ayudarlo había sido la correcta. Por las tardes, cuando terminaba el trabajo y volvía a casa, empezaba a notar pequeños cambios en su comportamiento. Pasaba de ser un joven temeroso y retraído a alguien que sonreía tímidamente ante las bromas, que pedía ayuda para sus proyectos de arte con entusiasmo, y que incluso empezaba a hablar de formar un pequeño grupo de música con sus amigos de la academia. Hablamos sobre el instrumento que quería aprender a tocar, y él me confesó que siempre había tenido interés en la guitarra eléctrica pero que nunca se atrevió a tocarla por miedo a ser ridiculizado. Así que un día decidí sorprenderlo comprándole una guitarra de segunda mano en una tienda de música local en Cleveland, cerca de donde vivimos, con la esperanza de que pudiera explorar esa pasión. Su reacción fue inolvidable, un brillo en sus ojos y una sonrisa genuina que iluminó toda la habitación por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, no todo era fácil ni sencillo. La amenaza constante de represalias por parte de su padre o la familia seguía siendo una sombra en el fondo de nuestras cabezas. Habíamos recibido algunas llamadas anónimas insinuando que sabían dónde estaba y que deberían corregir el rumbo. Aunque estos mensajes no se materializaron en acciones concretas, servían como un recordatorio de que la lucha no había terminado. Me mantuve alerta, instalé algunas medidas de seguridad en la casa y estaba en contacto constante con la policía local para informarles del caso, en caso de que la situación se tornara peligrosa. Una noche, unos meses después de su llegada, tuve una conversación profunda con él en el jardín de mi casa. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas y era uno de esos momentos en los que la realidad se siente distante y las esperanzas parecen tangibles. Me dijo que, a pesar del miedo y la incertidumbre, sentía que estaba en control de su vida por primera vez. Compartió cómo había aprendido a identificar cuando estaba siendo vulnerado emocionalmente y que, gracias a las herramientas que le brindó la terapia, se sentía más fuerte y capaz de defenderse sin herir a los demás. También empezó a aceptar con gratitud el proceso legal de emancipación. Le expliqué una vez más los detalles, las reuniones con su abogado, y lo que implicaría ser legalmente independiente.
Aunque era un proceso legal que implicaba escribir un testimonio, presentar pruebas y enfrentar preguntas incómodas, él demostró ser más maduro de lo que su edad sugeriría. Aceptó que debía contar su historia en el tribunal para que un juez viera la verdad de lo que había vivido, algo que requirió de un valor inmenso. Con cada día que pasaba, se transformaba un poco más. Dejaba atrás el miedo, la vergüenza y la culpa. La Academia de Arte no solo le ofrecía un escape creativo, sino también una comunidad que lo validaba y lo aceptaba. Las clases de guitarra se convirtieron en una nueva afición, y se encontraba practicando con entusiasmo, a veces con los pies descalzos en el piso de mi sala, sumido en la música mientras se olvidaba por un momento de los problemas del mundo real. Mientras tanto, yo seguía cumpliendo mi rol de soporte incondicional. Me aseguraba de que su educación no se viera afectada por la transición y lo ayudé a ponernos al día con las tareas escolares cuando era necesario. Poco a poco, su rendimiento en la escuela empezó a mejorar, noté que podía concentrarse mejor y que, sin la presión constante de su padre, sus notas se estabilizaban. La confianza en sí mismo que había visto florecer era el verdadero logro en medio de todo este caos. Aunque la amenaza de que su familia intentara reclamarlo nunca desapareció por completo, nos mantuvimos firmes en nuestra determinación. Sabía que el camino a la emancipación legal sería largo y estaría lleno de obstáculos, pero cada pequeña victoria, como una nota musical bien tocada, una clase de arte completada, o una sesión de terapia exitosa era una prueba de que estaba en el camino correcto. Y en esos momentos de duda, siempre recordábamos la noche en que decidió venir a mí llorando a medianoche con sus maletas, un momento que marcó el inicio de un cambio profundo en su vida. A medida que avanzaba el proceso legal, tanto él como yo nos adentrábamos en territorios desconocidos y, a veces, aterradores. Los trámites para su emancipación estaban en una fase crítica. Nos reunimos con la abogada varias veces para revisar pruebas, testimonios y cualquier documento que pudiera respaldar su caso. La abogada explicó pacientemente cada parte del proceso, con la esperanza de que supiéramos qué esperar en las audiencias y qué tácticas legales podría emplear la familia para desacreditar su testimonio. Era un camino lleno de papeleo, reuniones interminables y momentos de mucha tensión, pero no podíamos rendirnos. Durante una de las reuniones con la abogada, le pregunté sobre la posibilidad de que su padre hiciera algún tipo de represalia contra él o incluso contra mí. La abogada, con un semblante serio, me aseguró que existían medidas legales para protegernos, como una orden de restricción, en caso de que las amenazas se volvieran reales. Este comentario me dio un poco de alivio, sabiendo que teníamos recursos en la piel. Además, la policía local se mostró cooperativa, y me proporcionó instrucciones claras sobre cómo actuar si se detectaba algún comportamiento sospechoso o violento por parte de su familia. Paralelamente, la vida cotidiana seguía adelante. El joven seguía asistiendo a sus clases en la Academia de Arte y a sus sesiones de terapia en el centro comunitario. Estas rutinas, aunque parecían simples, eran piedras angulares para reconstruir su vida. Cada mañana, se despertaba con determinación para no solo seguir adelante, sino para construir un futuro mejor lejos del miedo y la opresión. Lo acompañé a la academia en varias ocasiones, y me llenaba de orgullo verlo interactuar con sus compañeros, reír y hablar de proyectos artísticos. Aunque la sombra del pasado aún pesaba sobre él, en esos momentos sentía que estaba verdaderamente comenzando a florecer. Un día, después de una clase particularmente inspiradora en la que pintó un mural que reflejaba la libertad y la esperanza, se acercó a mí y me dijo que sentía que, por primera vez, su vida tenía un propósito claro. Me contó cómo el arte le daba la sensación de estar en control y que, a través de la pintura, podía expresar sentimientos que durante tanto tiempo habían quedado reprimidos. Esa conversación fue un hito. Me hizo reflexionar sobre la increíble resiliencia que demostró al enfrentar un pasado tan doloroso y sobre cómo el arte y la expresión creativa pueden ser poderosas herramientas de sanación. Mientras tanto, la familia del joven no dejaba de maniobrar desde la distancia. Recibíamos ocasionalmente mensajes amenazantes y llamadas indirectas, en las que se insinuaba que no estaban dispuestos a perder a su hijo sin luchar. Un día, un inspector de servicios sociales se presentó en mi casa para hacer algunas preguntas, como parte de una investigación rutinaria que su escuela o la abogada podrían haber solicitado para corroborar el estado del joven y el entorno en el que vivía. Aunque esas visitas eran incómodas y me ponían nervioso, entendía su propósito, asegurar que él estaba en un ambiente seguro y que su bienestar no estaba en peligro. El inspector, un hombre de mediana edad con un tono calmado, recorrió la casa, entrevistó a la abogada y a algunos de sus amigos en el programa artístico, y luego habló con él durante un rato. Lo vi contraer los hombros al final de la entrevista, pero se recuperó rápidamente, dándose cuenta de que nadie iba a juzgarlo por su pasado. Su valentía continuaba sorprendiendo a todos los que lo rodeábamos, y cada pequeña victoria legal o personal lo acercaba a una vida de independencia y paz. Conforme pasaban los meses, la tensión en la casa disminuía gradualmente. Aunque la amenaza de la familia seguía presente, el ambiente en el hogar se volvió más normal. Organizábamos cenas con amigos cercanos y hablábamos de futuro,
como sus planes para la universidad y sus sueños de viajar por el mundo con su arte. Le animaba a que escribiera una carta sobre su experiencia, no solo como una forma de sanación personal, sino con la esperanza de inspirar a otros que pudieran estar en situaciones similares. Él era reacio al principio, dudando de que su historia pudiera realmente ayudar a alguien, pero con el tiempo se dio cuenta de que su voz importaba. En una de esas tardes lluviosas típicas de Cincinnati, mientras estábamos en casa hablando de cómo era de diferente la vida ahora comparada con aquella noche de su vida, se abrió una conversación seria sobre la salud mental. Me confesó que, aunque estaba mejorando, todavía tenía pesadillas y flashbacks. Comprendí lo importante que era para él recibir una terapia continua y especializada. Así que investigué centros de salud mental en la zona que se enfocaran en jóvenes con traumas familiares. Encontré uno en Cleveland que tenía excelentes referencias y, juntos, programamos algunas sesiones. El apoyo de la comunidad era otro factor vital en su recuperación. Recibimos la visita ocasional de voluntarios de organizaciones locales que ayudan a adolescentes en riesgo, quienes le ofrecieron talleres de arte y charlas motivacionales. Estas actividades le permitieron abrirse aún más y ver que el mundo estaba lleno de personas dispuestas a apoyarlo, sin juzgarlo ni ponerle condiciones. Se convirtió en un miembro activo de la comunidad artística local, participando en exposiciones y colaborando con otros jóvenes para embellecer su barrio a través de murales comunitarios. El proceso de emancipación continuaba, y aunque aún no se había finalizado, el ver progreso en su vida día tras día me reafirmaba que habíamos tomado la decisión correcta desde aquel martes a medianoche. Estábamos sentando las bases para un futuro donde el abuso no definiera su identidad ni sus posibilidades. Habíamos construido un refugio no solo físico, sino emocional, y él empezaba a creer en un mañana mejor, lleno de oportunidades que antes ni siquiera se atrevía a soñar. Mientras el sistema legal seguía su curso, nosotros aprovechamos cada pequeño avance. Compramos nuevos suministros artísticos, celebramos los logros académicos y creativos, e incluso organizamos una pequeña galería en casa para mostrar su trabajo. Fue un símbolo de transformación, de un joven asustado y controlado a un artista en crecimiento y una persona con sueños propios. La noche en que colgamos su primera pintura en la pared principal, nos miramos a los ojos con una mezcla de orgullo y emoción, sabiendo que habíamos recorrido un largo camino juntos. A pesar de todo, la realidad de los desafíos futuros seguía presente. Había días en los que la ansiedad volvía y por un instante revivía el miedo de la noche en que huyó. Pero juntos, y con la ayuda de profesionales y de la comunidad, esas olas de temor iban disminuyendo. Su emancipación se acercaba, y con ella, la promesa de una vida libre de miedo y control. Sin duda, los próximos meses serían cruciales, pero con las bases sólidas que habíamos construido, me sentía optimista de que saldríamos adelante y que él finalmente estaría listo para vivir una vida plena y autónoma. Los meses continuaron su avance, y la vida en casa se fue transformando en algo cada vez más esperanzador y resiliente. El joven, a quien me he referido simplemente como él para mantener su privacidad, estaba ahora en las etapas finales de su proceso de emancipación. Durante este tiempo, no solo avanzamos en los trámites legales, sino que también consolidamos una nueva forma de vida lejos del abuso, rodeado de apoyo y dedicación. Finalmente llegó el día de la audiencia final para su emancipación en un pequeño pero solemne juzgado en el centro de Columbus. Yo lo acompañé, junto con su abogada y algunos de sus nuevos amigos de la Academia de Arte, que decidieron estar allí para brindarle apoyo moral. El ambiente era tenso, pero él se mostró sorprendentemente calmado, demostrando la fortaleza y madurez que había desarrollado en estos meses. Se puso de pie ante el juez, respiró profundamente y relató su historia con una claridad y determinación que nadie hubiera imaginado de alguien que había llegado a mi puerta llorando a medianoche. Mientras hablaba sobre los abusos, sus miedos y sus esperanzas, sentía que cada palabra era un acto de liberación. La sala, que apenas contenía a todos los presentes, quedó en silencio, impresionada por la valentía con la que se enfrentaba a su pasado. Al final de su testimonio, el juez asintió, y tras deliberar brevemente sobre las pruebas y los testimonios presentados, emitió la orden de emancipación. Fue un momento de inmensa alegría y alivio para todos nosotros. Ese fallo no solo representaba un cambio legal, sino que simbolizaba el reconocimiento oficial de que su vida ahora estaba en sus propias manos, libre de las cadenas impuestas por su padre. Con la emancipación legal en mano, se abrió un mundo de nuevas posibilidades. Él pudo firmar contratos, vivir de manera independiente y tomar decisiones sin la interferencia de quienes antes habían tratado de controlar cada aspecto de su existencia. A partir de ese día, comenzamos a planificar una transición hacia su independencia real. Conversamos sobre la idea de ir a vivir en un apartamento propio, buscar trabajo a tiempo parcial para financiar sus estudios de arte y cómo podría inscribirse en una universidad para seguir perfeccionando su talento. Todo esto era abrumador pero emocionante, y se notaba en su rostro la chispa de un futuro que él mismo empezaba a imaginar y forjar. Sin embargo, la realidad no se alejaba por completo.
Sabíamos que la familia no tomaría este veredicto a la ligera y que podrían intentar recurrir la decisión o tomar acciones legales para revertir la emancipación. A pesar de ello, nos mantuvimos firmes. El apoyo legal que habíamos construido nos daba confianza. Su abogada se comprometió a protegerlo de cualquier intimidación futura y me explicó que cualquier intento de los padres por tomar represalias sería monitoreado de cerca por las autoridades. Además, la comunidad y las organizaciones de ayuda que se habían involucrado en el proceso se ofrecieron a seguir brindándonos apoyo emocional y práctico si fuera necesario. Con su emancipación consolidada, él empezó a dar pasos hacia la independencia física. Alquiló un pequeño estudio en un barrio artístico de Columbus, cerca de galerías y cafés culturales, donde sabía que encontraría inspiración y un ambiente positivo. Pasó semanas organizando el espacio, decorándolo con sus pinturas y fotografías favoritas, y llenándolo de luz natural que se filtraba a través de las grandes ventanas. Era un lugar modesto, pero para él representaba un santuario, un refugio personal donde podía seguir creciendo y creando sin miedo a ser interrumpido o juzgado. Yo seguía siendo una figura de apoyo en su vida, no solo como mentor, sino como un amigo cercano. Nos visitábamos con frecuencia, y aunque sabía que su emancipación significaba que ya no debía depender de mí para todas sus decisiones, él siempre encontraba en mí un consejo sabio y una fuente de tranquilidad. Nos reíamos juntos, recordábamos anécdotas de nuestros momentos compartidos y planeábamos futuras colaboraciones artísticas. También se sumergió en la comunidad artística local, comenzó a exponer su trabajo en pequeñas galerías y a colaborar en proyectos comunitarios. Su nombre empezaba a resonar entre sus compañeros y profesores, y era evidente que su talento y determinación lo llevarían muy lejos. En el ámbito personal, su sanación continuaba. Las pesadillas y flashbacks no desaparecieron de la noche a la mañana, pero con terapia constante y el amor y la seguridad de su nuevo entorno, fueron disminuyendo. Descubrió que la música y el arte podían ser sus aliados para canalizar emociones difíciles, componiendo canciones que hablaban de libertad y superación, y pintando murales que representaban un futuro brillante. Estas expresiones creativas no solo eran liberadoras para él, sino que también se convirtieron en un testimonio público de su resiliencia, inspirando a otros jóvenes que habían pasado por situaciones similares. La familia biológica, por su parte, redujo gradualmente sus intentos de interferir, al menos en términos legales. Ante la imposibilidad de revertir la emancipación sin pruebas concluyentes que demostraran un cambio drástico en el bienestar del joven, se dieron por vencidos en gran medida. Sin embargo, las heridas emocionales seguían siendo profundas. Hubo ocasiones en que él se cuestionaba cómo podía perdonar y olvidar, pero con el tiempo entendió que el perdón no significaba justificar el abuso, sino liberar parte del rencor para poder seguir adelante. Y eso, sabía, era parte de su proceso de sanación. Mirando atrás, recuerdo aquella noche en que llegó a mi puerta, completamente destrozado por el dolor y el miedo. Ese momento marcó el inicio de un camino arduo pero transformador, no solo para él, sino también para mí, quien aprendió tanto sobre compasión, valentía y la importancia de ser un faro de esperanza para alguien en medio de la oscuridad. Hoy, al verlo vivir de manera independiente, persiguiendo sus sueños artísticos y planificando un futuro lleno de posibilidades, no puedo evitar sentir una inmensa gratitud. Su emancipación no fue solo un triunfo legal, fue la confirmación de que la bondad y la determinación pueden prevalecer sobre el abuso y el control.